Cierra los ojos e imagina esto. Te encuentras en el interior de un espacio confinado, donde las paredes de concreto armado vibran sutilmente bajo el impacto distante de la artillería pesada. El aire es denso, cargado con el olor rancio de la pólvora filtrada, el sudor frío del pánico colectivo y la humedad de la piedra que se desmorona. Durante décadas, una sola palabra tuya significaba la vida o la ejecución inmediata de millones de almas. Gobernaste continentes enteros a través del terror psicológico, la propaganda masiva y el diseño de sistemas burocráticos destinados al exterminio o al control absoluto. Tus generales temblaban al escuchar tus pasos en los pasillos de mármol y las multitudes coreaban tu nombre en plazas públicas que hoy lucen desiertas y cubiertas de escombros. Sin embargo, en este preciso instante, el reloj biológico y la implacable marea de la historia avanzan sin que puedas hacer nada para detenerlos. Estás completamente solo. Aquellos que juraron lealtad eterna destruyen los documentos que los vinculan a tu régimen, buscando una salida de emergencia o planeando cómo entregar tu cadáver al enemigo para salvar sus propias cabezas. El poder absoluto, construido sobre una pirámide de cráneos, se disuelve en una habitación oscura de pocos metros cuadrados, revelando la fragilidad más extrema de la condición humana. La historia moderna suele recordar a los dictadores en el apogeo de su influencia, cuando se proyectaban como figuras inmortales grabadas en estatuas de bronce y desfiles militares que hacían temblar el suelo. Los registros históricos analizados por patólogos, forenses y arqueólogos contemporáneos revelan una realidad completamente opuesta cuando se estudia su hora final. Al despojar a estos tiranos de los uniformes de gala, las medallas autootorgadas y el aparato propagandístico del Estado, lo que queda es un análisis forense sobre la degradación física, la traición palaciega y el miedo cerval a la retribución. Los últimos minutos de los hombres más temidos del siglo XX no siguieron los guiones gloriosos que ellos mismos redactaron en sus memorias oficiales. Al contrario, estuvieron marcados por la agonía en la total oscuridad, el abandono de sus círculos más íntimos y, en muchos casos, una humillación pública que transformó el terror que infundían en una profunda indiferencia o desprecio colectivo. Para comprender cómo colapsa la estructura de un régimen totalitario, es imperativo examinar la descomposición biológica y política de sus líderes. Científicos e historiadores militares han dedicado décadas a desenterrar los informes de autopsias clasificadas, los diarios personales de los médicos de cabecera y los testimonios de los pocos testigos que presenciaron el colapso de los imperios del terror. Desde los búnkeres subterráneos de la Europa devastada hasta las lujosas y paranoicas habitaciones de las dachas soviéticas, el patrón de comportamiento se repite con una precisión matemática casi escalofriante. La paranoia médica, el aislamiento informativo provocado por el miedo de los subordinados a decir la verdad y la pérdida gradual del control sobre el propio cuerpo son los elementos comunes que unifican el destino de estos personajes. Bienvenidos a un viaje sin concesiones estéticas ni mitificaciones ideológicas hacia los momentos definitivos de los hombres que moldearon el siglo XX con sangre, examinando cómo la muerte biológica desmanteló el mito del poder eterno en exactamente 20 minutos. El aire en el subsuelo de la Cancillería del Reich, a más de 8 metros de profundidad bajo el suelo de un Berlín en ruinas, se siente pesado y caliente debido al funcionamiento ininterrumpido de los generadores de gasóleo. Es la última semana de abril de 1945. Las paredes de hormigón, de hasta 4 metros de espesor, transmiten un zumbido constante que altera el sistema nervioso de los 50 ocupantes del complejo subterráneo. Adolf Hitler, el hombre que pretendía fundar un imperio que duraría 1000 años, se mueve por los pasillos estrechos, arrastrando la pierna izquierda, con la espalda encorvada y un temblor incontrolable en el brazo izquierdo que intenta ocultar presionando el miembro contra su costado. Su uniforme, antes impecable, muestra manchas de comida que sus sirvientes no se atreven a señalar, y sus ojos, descritos por sus secretarias como apagados y vidriosos, buscan mapas militares que ya no corresponden a la realidad del terreno exterior. Los ejércitos que ordena movilizar
solo existen en los papeles cuadriculados sobre su mesa de trabajo. En la superficie, las tropas soviéticas avanzan calle por calle, cruzando el río Spree y situándose a menos de 500 metros del búnker. La atmósfera médica dentro del Führerbunker es un reflejo directo del colapso del régimen. El doctor Theodor Morell, quien suministró durante años un cóctel diario de anfetaminas, hormonas de origen animal y preparados de testosterona al dictador, ha sido despedido tras un ataque de furia de Hitler, quien lo acusó de intentar drogarlo para entregarlo a los rusos. En su lugar, el médico de las SS, Werner Haase, y el cirujano Ernst Günther Schenk observan cómo el cuerpo del líder nazi muestra signos evidentes de un Parkinson avanzado, combinado con un agotamiento nervioso terminal provocado por la falta crónica de sueño y la dieta restrictiva de los últimos meses. La toma de decisiones del dictador se ha reducido a la paranoia absoluta. Cada taza de té es probada previamente por su adiestrador de perros, y los informes de sus generales destacados en el exterior son recibidos con acusaciones sistemáticas de alta traición. La certeza del fin se materializa el 29 de abril, cuando llega la noticia oficial de que su principal aliado en el sur de Europa ha sido ejecutado y colgado en una gasolinera. El proceso técnico del suicidio se planifica con una frialdad matemática que busca evitar a toda costa la captura con vida o la exhibición del cuerpo como trofeo de guerra. Hitler solicita al doctor Haase que verifique la efectividad de las cápsulas de cianuro de hidrógeno que le fueron suministradas por los laboratorios de las SS. Para asegurarse de que el veneno no ha sido adulterado por saboteadores internos, el dictador ordena envenenar a Blondie, su perra pastora alemana, en los baños del búnker. El químico funciona de inmediato, destruyendo las células respiratorias del animal en cuestión de segundos. Con la confirmación técnica del veneno y el estruendo de los obuses soviéticos impactando directamente en el jardín superior de la Cancillería, Hitler contrae matrimonio civil con Eva Braun en una ceremonia lúgubre, redacta su testamento político culpando a los judíos y a sus propios generales de la derrota militar, y se prepara para el desenlace. La tarde del 30 de abril de 1945, el silencio sepulcral se apodera del pasillo principal del búnker inferior. Tras despedirse formalmente de su personal de confianza y estrechar la mano de sus secretarias con gestos mecánicos, Hitler y Eva Braun se encierran en el despacho privado. Los minutos transcurren bajo la tensión del personal militar que espera afuera, fumando cigarrillos en contra de las estrictas prohibiciones del dictador, en una señal clara de que la autoridad se ha desvanecido. A las 15:30 horas, un único disparo de una pistola Walter PPK de 7.65 milímetros resuena sordamente a través de la puerta de madera acolchada. Al entrar el ayudante personal Otto Gonsche y el chofer Erich Kemka, encuentran la escena del crimen político más relevante del siglo. El cuerpo de Hitler yace inclinado sobre el sofá de satén, con sangre fluyendo de su sien derecha, mientras que Eva Braun permanece reclinada en el extremo opuesto, despidiendo un olor penetrante a almendras amargas debido a la ingestión del cianuro. La fase final del plan exige la erradicación total de los restos materiales para impedir cualquier análisis forense posterior por parte de los aliados. Los cuerpos son envueltos rápidamente en mantas militares de lana gris, sacados a rastras por las escaleras de emergencia y depositados en un cráter de obús en el jardín de la Cancillería, bajo un cielo gris cubierto de humo negro. El chofer Kemka vacía más de 200 litros de gasolina transportados en bidones desde los garajes subterráneos sobre los cadáveres expuestos. Las llamas se elevan rápidamente impulsadas por el viento de la tarde, mientras los oficiales de las SS, resguardados bajo el dintel de la puerta de hormigón, debido al bombardeo ruso que continúa cayendo sobre la zona, levantan el brazo derecho en un último saludo militar mecánico. Horas más tarde, los restos carbonizados son enterrados apresuradamente de forma superficial, dejando solo fragmentos óseos y una prótesis dental que, días después, permitiría a los patólogos del Ejército Rojo confirmar la muerte de la figura central del nazismo, cerrando el capítulo del búnker de Berlín con el humo de la gasolina y el polvo del concreto destruido.
A miles de kilómetros al este, en las afueras de Moscú, la dacha de Kuntsevo se levanta como una fortaleza rodeada de 3 anillos de seguridad militar, focos de alta potencia y un bosque espeso de pinos plantados específicamente para ocultar la propiedad de los ojos de cualquier observador externo. Es la noche del 28 de febrero de 1953. Joseph Stalin, el secretario general del Partido Comunista, que ha industrializado la Unión Soviética a costa de millones de vidas en los campos de trabajo del Gulag, concluye una cena privada con sus colaboradores más cercanos, Beria, Khrushchev, Malenkov y Bulganin. El menú ha consistido en carne asada, vino georgiano dulce y discusiones políticas cargadas de tensión velada. Stalin está preparando una nueva purga masiva dirigida contra la comunidad médica del país, a la que acusa de conspirar para envenenar a la cúpula del Kremlin. Tras despedir a sus invitados a las 4 de la madrugada, el dictador se retira a sus habitaciones privadas con una instrucción terminante para sus guardias de seguridad. Bajo ninguna circunstancia se le debe molestar, ni se debe ingresar a sus aposentos antes de que él dé señales de actividad. El domingo 1 de marzo transcurre en un silencio absoluto que pronto se transforma en un terror burocrático insoportable para el personal de servicio. Las 10 de la mañana pasan sin que se enciendan las luces del dormitorio principal. Llega el mediodía, las 4 de la tarde y luego las 8 de la noche. Pero no hay el menor ruido de pasos ni se activa el sistema de llamada interno. Los guardias del Ministerio de Seguridad del Estado patrullan los pasillos exteriores con el sudor corriendo por sus frentes, debatiendo intensamente si desobedecer la orden directa de Stalin. Entrar sin autorización a la habitación del dictador es equivalente a firmar una sentencia de muerte por traición. Esperar puede significar dejar morir al líder del Estado si éste sufre un percance de salud. A las 22:00 horas, la llegada de un paquete de correspondencia oficial del Comité Central proporciona la excusa necesaria. El guardia de turno, Piotr Losgachev, toma los documentos y entra al dormitorio principal, encontrando una escena que alteraría el equilibrio geopolítico de la Guerra Fría. Stalin yace tirado en la alfombra junto a su cama de noche, vestido con sus pantalones de pijama y una camiseta interior. Ha perdido el control de sus esfínteres y su cuerpo está empapado en su propio desecho orgánico. Sus ojos están abiertos, fijos en el techo de madera, pero carecen de la capacidad de enfocar. Emite pequeños sonidos guturales imposibles de descifrar y su mano derecha parece congelada en un intento fallido de alcanzar el reloj de bolsillo que cayó al suelo junto a él, deteniéndose a las 18:30 horas, el momento exacto en que un derrame cerebral masivo destruyó el hemisferio izquierdo de su cerebro. La paradoja del poder total se manifiesta de inmediato. El hombre que controlaba 1/3 del planeta está completamente desamparado sobre una alfombra sucia, incapaz de articular una sola palabra para pedir auxilio. La verdadera tragedia política comienza con la llegada de la cúpula del poder. En lugar de movilizar de inmediato a las ambulancias de urgencia del Kremlin, Lavrent Beria, el jefe de la policía secreta y los demás miembros del Politburó inician un juego de retrasos estratégicos que dura más de 12 horas. Al llegar a la dacha en la madrugada del 2 de marzo, Beria observa al dictador moribundo, quien ahora roncaba ruidosamente y le grita a los guardias que Stalin simplemente está durmiendo profundamente tras la borrachera de la noche anterior, ordenándoles que no interrumpan su descanso y que se retiren del lugar. La realidad detrás de esta negligencia médica deliberada es evidente para los historiadores contemporáneos. Los herederos políticos de Stalin necesitaban tiempo para asegurar el control de los archivos secretos del Estado, neutralizar los planes de la nueva purga y acordar la distribución del poder antes de que los médicos declararan la muerte oficial. Cuando los médicos finalmente son autorizados a ingresar a Kuntsevo en la mañana del 3 de marzo, la situación clínica es completamente irreversible. Los mejores especialistas de Moscú se encuentran en las prisiones de la Lubianka siendo torturados por la purga de Stalin, por lo que los médicos disponibles tiemblan tanto que apenas pueden tomarle el pulso al paciente. Sus manos tiemblan visiblemente al colocar sanguijuelas detrás de las orejas del dictador en un intento desesperado y obsoleto
por reducir la presión intracraneal y le aplican compresas frías en la cabeza calva, mientras Svetlana, la hija de Stalin, observa la escena con una mezcla de horror y frialdad familiar. La agonía dura 2 días más. El 5 de marzo de 1953, a las 21:50 horas, el cuerpo del dictador sufre un espasmo violento provocado por la asfixia interna. Su rostro se oscurece debido a la falta de oxígeno y, según el testimonio de su hija, en el último segundo abre los ojos con una mirada cargada de furia y levanta la mano izquierda hacia el techo en un gesto amenazante antes de que su corazón deje de latir definitivamente, dejando el olor a medicina y la paranoia flotando en la dacha abandonada. El contraste geográfico nos traslada a las carreteras montañosas que bordean el lago de Como, en el norte de Italia, bajo una lluvia fina de primavera, el 27 de abril de 1945. Benito Mussolini, el duce del fascismo que pretendía resucitar la gloria militar del Imperio Romano, huye hacia la frontera suiza, integrado en una columna de camiones de transporte de tropas alemanas en retirada. Viste un capote militar alemán sobre su uniforme italiano, lleva un casco de la Luftwaffe calado hasta las cejas y se sienta en el fondo de un camión militar, simulando estar ebrio para evitar que los partisanos locales descubran su identidad en los controles de carretera. Su fisonomía, caracterizada durante 20 años por una mandíbula prominente y una postura desafiante que dominaba los balcones de Roma, está demacrada por las úlceras estomacales crónicas y el colapso nervioso de saberse derrotado en todos los frentes de combate. Junto a él viaja Clara Petacci, su amante, quien se negó a abandonarlo a pesar de las oportunidades de escape que se le ofrecieron. La captura se produce cerca de la localidad de Dongo, cuando un grupo de partisanos de la 52ª Brigada Garibaldi detiene el convoy militar. Durante la inspección de la carga de los camiones, el partisano Giuseppe Negri reconoce los rasgos inconfundibles del dictador bajo el casco alemán. Mussolini es bajado del vehículo sin ofrecer la menor resistencia física o verbal. Sus ojos lucen fijos, desprovistos de la energía de los discursos de Piazza Venezia, y se entrega como un prisionero común, aferrado a un maletín de cuero marrón que contiene documentos diplomáticos secretos y millones de liras en oro del Estado que pretendía usar en el exilio. Es trasladado temporalmente a una casa de campo rústica en Bonzanigo, donde pasa su última noche bajo la custodia armada de hombres comunes que semanas antes eran simples campesinos u obreros industriales explotados por las corporaciones del régimen fascista. La orden de ejecución es emitida directamente por el Comité de Liberación Nacional en Milán, que despacha a Walter Audicio, conocido bajo el nombre de Guerra de Coronel Valerio, con la misión perentoria de aplicar la justicia sumaria antes de que las tropas aliadas angloamericanas puedan capturar al dictador con vida y someterlo a un juicio internacional prolongado que diluyera la autoría del pueblo italiano en su propia liberación. La tarde del 28 de abril de 1945, Audicio llega a la casa de campo, saca a Mussolini y a Clara Petacci bajo la pretensión de trasladarlos a un lugar más seguro y los conduce en un automóvil pequeño hasta la entrada de la Villa Belmonte, en Giulino di Mezzegra, un camino estrecho flanqueado por muros de piedra cubiertos de vegetación húmeda. El proceso de la ejecución dura escasos minutos y está marcado por fallos mecánicos que añaden tensión al ambiente campestre. Audicio ordena a Mussolini que se coloque de espaldas contra el muro de piedra de la villa. Al levantar su ametralladora francesa, más de 7,65 milímetros, el arma se encasquilla debido a la suciedad del mecanismo. Saca su pistola Beretta de servicio, pero esta tampoco responde al presionar el gatillo. En medio del pánico de los prisioneros, Audicio grita pidiendo ayuda al partisano Michele Moretti, quien le pasa su subfusil Fiat M1938 de calibre 9 milímetros. Mussolini, al comprender el desenlace inminente, abre su chaqueta militar y grita sus últimas palabras documentadas: «Apúntame al pecho». Una ráfaga corta de 5 disparos impacta directamente en el torso del dictador, destruyendo la aorta y los pulmones. Clara Petacci, en un acto reflejo,
se interpone en la línea de fuego y cae muerta junto a él sobre la hierba mojada del camino de campo. La fase más cruda y simbólica del destino de Mussolini ocurre 24 horas después en el centro urbano de Milán. Los cadáveres son cargados en la caja de un camión de reparto y trasladados a la Piazzale Loreto, el mismo espacio público donde meses antes el régimen fascista había ejecutado y exhibido los cuerpos de 15 partisanos locales antifascistas. Al amanecer del 29 de abril, una multitud enfurecida de miles de ciudadanos se congrega alrededor de los cuerpos depositados directamente sobre el pavimento asfáltico. La masa humana desborda los cordones de seguridad improvisados. Los restos de Mussolini son pateados, pisoteados y desfigurados por personas que descargan décadas de opresión política, hambre de guerra y la pérdida de sus familiares en las campañas bélicas del régimen. Para evitar la destrucción total de las evidencias físicas de la muerte del dictador, los bomberos locales deciden colgar los cuerpos por los pies con ganchos de carnicero en la viga horizontal de una estación de servicio de la marca Standard Oil en construcción. Los cadáveres de Mussolini, Petacci y otros 4 líderes fascistas ejecutados permanecen suspendidos boca abajo durante horas ante los gritos e insultos de la población de Milán, sirviendo como un testimonio visual, directo e inolvidable, sobre la velocidad con la que los símbolos del poder absoluto pueden transformarse en despojos de la violencia callejera. La escala de la tiranía global abarca también regímenes menores en extensión geográfica, pero equivalentes en la brutalidad ejercida sobre sus respectivas poblaciones locales. El análisis cronológico de estas figuras menores revela cómo los mitos de invulnerabilidad personal, construidos por dictadores periféricos, terminan disolviéndose en escenarios imprevistos, donde el secretismo de Estado da paso a situaciones caóticas que bordean lo tragicómico o lo absurdo. Un caso de estudio fundamental es el de Francisco Macías Nguema, el primer presidente y posterior dictador vitalicio de Guinea Ecuatorial, quien gobernó el país africano entre 1968 y 1979, mediante un sistema que combinaba el terror policial, el cierre absoluto de las escuelas y la persecución sistemática de cualquier ciudadano que supiera leer o escribir, a quienes consideraba una amenaza directa para su autoridad personalista, basada en el aislamiento lingüístico y cultural. La paranoia de Macías Nguema llegó a tal extremo que ordenó almacenar todo el tesoro nacional y las reservas de divisas extranjeras del Estado en sacos de yute debajo de su cama en su aldea natal de Mongomo, desmantelando por completo el Banco Central de la capital. Al ser derrocado por un golpe de Estado militar, liderado por su propio sobrino en agosto de 1979, el dictador huyó a la selva tropical cargando maletas llenas de dinero en efectivo que se pudrían bajo la humedad de la jungla y el ataque constante de las colonias de termitas americanas. Cuando fue capturado finalmente por las fuerzas insurgentes y sometido a un juicio sumarísimo en un cine abandonado de Malabo, el terror psicológico que infundía en la población local era tan profundo que ningún soldado de Guinea Ecuatorial aceptó formar parte del pelotón de fusilamiento, convencidos de que el dictador poseía poderes mágicos de protección chamánica y que su mirada podía maldecir a sus familias por generaciones. El nuevo gobierno se vio obligado a contratar a un pelotón de soldados profesionales mercenarios procedentes de Marruecos para ejecutar la sentencia de muerte en la prisión de Black Beach el 29 de septiembre de 1979, demostrando que la mitificación de la autoridad absoluta a menudo requiere de intervención externa para poder ser desmantelada físicamente. Otro desenlace caracterizado por el secretismo y el desplome repentino del control estatal es el de Nicolae Ceausescu en la Rumania de diciembre de 1989. Ceausescu y su esposa Elena gobernaban el país balcánico mediante un control totalitario ejercido por la policía secreta Securitate y un culto a la personalidad que presentaba al dictador como el genio de los Cárpatos. Sin embargo, durante un discurso masivo convocado frente al edificio del Comité Central en Bucarest, el 21 de diciembre, la multitud, harta de los racionamientos crónicos de energía eléctrica,
la escasez extrema de alimentos básicos y el frío invernal en las viviendas comunales, comenzó a abuchear en directo al líder en televisión nacional. La expresión de desconcierto absoluto en el rostro de Ceausescu en ese preciso segundo marcó el colapso psicológico instantáneo del régimen comunista rumano ante los ojos de millones de espectadores. La huida de la pareja dictatorial a bordo de un helicóptero que despegó del tejado del edificio del Comité Central duró pocas horas debido a la deserción inmediata de las Fuerzas Armadas. Capturados en campo abierto por unidades militares locales que se habían sumado a la Revolución Popular, los Ceausescu fueron trasladados a una base militar en Targoviste. El 25 de diciembre de 1989, en plena celebración de la Navidad, un tribunal militar improvisado los juzgó en una habitación pequeña de hormigón en un proceso legal que duró menos de 1 hora y media. Las cámaras de video locales registraron cómo el dictador interrumpía constantemente a los jueces militares, cantando fragmentos de La Internacional y reclamando su supuesta inmunidad constitucional como presidente del país. Al concluir el juicio con la sentencia de muerte por genocidio económico, los oficiales encargados de la custodia no esperaron a que se cumplieran los plazos legales de apelación. Sacaron a la pareja al patio de la base militar a empujones y 3 soldados de paracaidistas abrieron fuego con fusiles de asalto AK-47 antes de que el camarógrafo oficial pudiera instalar correctamente el trípode de su cámara en el suelo exterior. Los impactos de bala destruyeron los muros del patio de ladrillo, dejando los cuerpos cubiertos de polvo de yeso, un final acelerado que impidió cualquier intento de rescate por parte de las facciones de la Securitate que aún resistían en la capital. Por último, el análisis forense de la muerte de Rafael Leónidas Trujillo, el dictador que gobernó la República Dominicana durante 31 años con mano de hierro, ilustra cómo el exceso de confianza en los esquemas de seguridad personal abre la vía para la acción directa de los disidentes políticos internos. La noche del 30 de mayo de 1961, el benefactor de la patria viajaba a bordo de su automóvil Chevrolet Bel Air azul por la avenida costera que conectaba la capital con su casa de descanso en San Cristóbal, vestido con su uniforme militar de gala y acompañado únicamente por su chofer de confianza, el capitán Zacarías de la Cruz. Trujillo ignoraba que un grupo de 7 conspiradores, antiguos colaboradores militares y civiles que habían sufrido la persecución del régimen, lo esperaba en la oscuridad de la carretera de asfalto, distribuidos en 3 vehículos particulares, provistos de fusiles automáticos M1 Garand y escopetas de caza mayor suministradas en secreto por agentes encubiertos de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense. La emboscada de la carretera se convirtió en un combate cerrado de infantería ligera a corta distancia bajo las luces de los faros de los automóviles. Los conspiradores persiguieron el vehículo de Trujillo, disparando directamente a la carrocería de metal y los cristales de las ventanas. El dictador, en lugar de ordenar a su chofer acelerar a fondo para escapar de la zona de peligro, ordenó detener el Chevrolet en seco y bajar del habitáculo para presentar combate con su revólver de servicio de calibre 38 en medio de la carretera desierta. Trujillo recibió un total de 7 impactos de proyectil de alta velocidad que perforaron su pecho, abdomen y extremidades inferiores. Su cuerpo cayó boca arriba junto a la rueda trasera del automóvil, desangrándose sobre el pavimento caliente de la costa del Caribe. Los conspiradores cargaron el cadáver del hombre más temido del país en el maletero de uno de sus propios vehículos para transportarlo a la residencia de uno de los líderes del complot, cerrando el ciclo de la dictadura caribeña no en un desfile militar oficial, sino en un charco de aceite de motor y sangre de carretera, demostrando que la vulnerabilidad física de los tiranos permanece idéntica a pesar del aparato militar que los rodea habitualmente en sus sedes de gobierno oficiales. Al observar en perspectiva cronológica y forense el final de cada uno de estos dictadores, surge una conclusión histórica que va más allá de la mera curiosidad por los detalles anatómicos de sus respectivas agonías físicas. La lección fundamental que la documentación arqueológica y los registros estatales secretos han dejado a las futuras generaciones
es que los regímenes construidos sobre la base del terror absoluto, la supresión sistemática de las libertades individuales y la eliminación de la disidencia política interna padecen de una fragilidad estructural idéntica en su núcleo institucional. El poder totalitario crea un vacío informativo absoluto alrededor de la figura del líder, al castigar con la muerte o la prisión cualquier asomo de verdad o crítica técnica. Los tiranos se condenan a sí mismos a habitar un espacio mental de mentiras oficiales burocráticas, donde sus subordinados prefieren dejarlos morir desangrados en una alfombra de dacha o encerrados en un búnker subterráneo, antes que asumir la responsabilidad administrativa de tomar una decisión médica o militar sin una autorización firmada de puño y letra por el dictador. La caída de estas figuras demuestra que las estatuas gigantescas de bronce, los retratos oficiales colgados en las oficinas gubernamentales y las leyes de censura no poseen la capacidad biológica de detener un proyectil de plomo, un coágulo de sangre cerebral o la furia acumulada de una población civil llevada al extremo del sufrimiento social. Cuando el mecanismo de control estatal falla debido a una derrota militar externa o a una crisis económica insostenible, la transformación de la figura pública del dictador es instantánea y carece de matices políticos intermedios. Pasa de ser considerado un dios viviente, intocable en los altares de la patria, a convertirse en un despojo biológico, expuesto a la curiosidad médica en una sala de autopsias fría, o suspendido boca abajo en los ganchos de metal de una gasolinera urbana, bajo las miradas de los mismos ciudadanos que antes estaban obligados a aplaudir sus discursos oficiales de Estado. La preservación de la memoria histórica real, desprovista de los mitos heroicos que los tiranos intentaron legar mediante la propaganda, es la herramienta de defensa institucional más sólida con la que cuentan las sociedades contemporáneas para evitar la repetición de estos ciclos de violencia política. Estudiar el análisis forense de sus minutos finales nos recuerda de forma permanente la fragilidad esencial de la tiranía frente a las dinámicas del cambio histórico global y la justicia institucional a largo plazo. Al final, los imperios que pretendían durar milenios se reducen a un informe de patología forense guardado en una caja de archivos de metal de un ministerio público, recordándonos que el precio del poder absoluto es, invariablemente, el aislamiento más absoluto a la hora de afrontar el juicio definitivo de la realidad histórica.